acompaña esta noche Jorge Guillén, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad ESAN. Jorge, ¿qué tanto ayuda a una economía como la peruana el tener grado de inversión en una situación, en este contexto de retiro, o sea, de puesta en marcha del tapering, en función de lo que hemos venido conversando, digamos? Otorga, imagino, fortalezas y otorga una serie de flexibilidades que no tienen otro tipo de economías, incluso de la región, ¿no? Sí, eso es saludable, ¿no? Tiene Chile, que incluso mejor calificación que nosotros, lo tiene Colombia, Brasil también, eso permite atraer más capitales, pero también nos falta cubrir otras brechas en la parte. Eso quiere decir que en la parte macroeconómica lo hemos hecho muy bien en estos 20 años que hemos manejado el mismo modelo económico. Y que casi todos los presidentes se han dado cuenta de que tienen que seguir manejando, independiente de su color político, tienen que seguir manejando el mismo modelo, ¿no? Pero nos faltan cubrir otras brechas, ¿no? En educación, en salud, en la reforma del Estado, infraestructura también. Tenemos muchos cuellos de botella. Ahora que venga el efecto del tapering y supuestamente cuando se recupere Estados Unidos no va a activarse con mayor fuerza el tema de las exportaciones. Nuestro TLC que ha quedado dormido a raíz de la crisis norteamericana. Y hay un proyecto, es una oportunidad. Un proyecto del Callao, que incluso la Marina lo ha puesto y está en varios libros de mega logística de Alberto Ruibal, por ejemplo, en la cual hay un proyecto desde el Callao hasta la isla San Lorenzo Frontón para desaduanar por ese puente marítimo tipo San Francisco, pero es 9 kilómetros nada más, a diferencia del de allá. Pero no se ejecutan las obras, ¿no? Ahí quería aterrizar contigo porque, como te decía al principio, el tema del crecimiento se ha venido de alguna manera acotando a la realidad del entorno, y tú has mencionado factores como este tema del tapering, que termina siendo un factor más bien positivo, pero tenemos la baja del precio de algunos productos minerales, como el caso del cobre. Se habla de una desaceleración china, pero no ha habido economista que haya estado sentado acá que me ha dicho que finalmente el crecimiento del Perú este año, o el nivel de crecimiento, mejor dicho, va a estar determinado casi exclusivamente, o en sus 2/3 partes, en razones internas, justamente lo que tú estás mencionando. El ministro ya ha señalado, según las proyecciones del macroeconómico multianual, que se tenía previsto el 6% para este año, pero lo está acotando al 5,5%, que un nivel que se acerca al del BCR. Sin embargo, hay unos que dudan de ese 5,5%. La pregunta es, ¿cómo lograr no solamente asegurar ese 5,5, sino volver a tener, digamos, en proyección ese 7% tan añorado de los últimos años? ¿Lo ves factible? ¿Crees tú que está sustentado más en razones locales que en razones externas? Bueno, en realidad el Ministerio de Economía es más optimista que el Banco Central. Últimamente estamos viendo una discusión entre el presidente Velarde y el ministro de Economía. ¿Qué te parece esa discusión? ¿A qué crees que obedece? En realidad no deberían de discutir. Y en algún momento el presidente de la República también se mostró demasiado pesimista, ¿no? Y uno, cuando es parte de una empresa, por más que la empresa o tu restaurante esté tenga turbulencia, tienes que mostrar la mejor cara, ¿no? La mejor sonrisa, para que no se te pierda la inversión o el cliente. O sea, ¿tú crees que el mensaje político es a Velarde, oye, me estás aguando la fiesta, estás siendo excesivamente pesimista y, claro, y estás ayudando a que las expectativas no mejoren? ¿Eso tú crees que es Yo creo que lo que hay detrás? Sí, no debería ser así, ¿no? Debería de ser más optimista, bueno, y también realista, porque si no también no le van a creer, ¿no? Pero un cauto optimismo, dirías tú. Un poco más cauto, ¿no? Tiene razón, ¿no? En esta parte del Banco Central, y porque la caída de los precios de los metales por la menor demanda, no tanto la menor demanda, sino porque hay expectativas que China tenga menor demanda. Si tú ves en Bloomberg los datos de compra de inventarios, China se ha sobreinventariado, o sea, sigue comprando, pero parece que a futuro ya no va a cambiar ese patrón de inversión a un patrón más de consumo. China, su motor de crecimiento fue inversión, trenes bala, centros comerciales fantasma que vemos en YouTube y todo, va a pasar a consumo. Entonces nosotros tenemos que ser como un empresario líder, el Estado, para tratar de buscar esa nueva demanda. Nos hemos quedado siempre en la mamadera de los precios de los metales altos. Hemos pasado por 50.000 ciclos de altos precios de materia prima, harina de pescado, caucho, guano. Y siempre hemos vivido de eso y no hemos sabido aprovechar esas condiciones para sentar las bases. Entonces acá también tenemos que aprovechar, hacer las reformas respectivas y también movernos. Y subirnos a esa ola virtuosa en China, es decir, empezar a vender productos con valor agregado para
digamos, es lo que se llama, aprovechar esa tendencia. El liderazgo se llama la zona de salir de tu zona de confort. Así es. Muchas empresas han quedado en la tercera generación porque la tercera generación no vio lo que sufrió la primera. Así es. Y se quedaron. Empresas como Donofrio, que ya no es de la familia, sino ahora es de Nestlé, por ejemplo. Y, o sea, nos hemos quedado cómodos, digamos, sentados, con la idea de que siempre nos iban a pagar bien por nuestros productos, digamos, primarios de exportación y no dar el salto cualitativo. En un piloto automático, ¿no? Y deberíamos de ahora buscar, ahora que se ven a los nuevos técnicos, ¿no? Los verdaderos técnicos no se ven cuando está en piloto automático, sino cuando hay una crisis. Entonces ahí es donde se tiene que buscar reorientarnos. Ahora el nuevo chino consumirá gastronomía, servicios, turismo. Y no tenemos nuestras uvas, nuestro algodón, ¿no es cierto? Nuestras conservas industriales. Y no tenemos este proyecto para desaduanar, no tenemos un teleférico en el Cusco, en Machu Picchu, no tenemos el aeropuerto de Chincheros hasta ahora, que lo han prometido por años. Entonces no tenemos la infraestructura. O sea, estamos avanzando muy lentamente con aquellos proyectos que deberían ser un punto de quiebre para nuestra competitividad. Así es, así es. ¿Y ahí tú crees que es básicamente por razones estrictamente políticas o de falta de capacidad gerencial o de decisión? Un problema de eficiencia del gasto que ya no solamente es de este gobierno, sino viene de atrás. Así es, porque con García también se ha visto ese problema y ni qué decir con Toledo, ¿no? Claro, fue un poco por el SNIP, que Ollanta-Humala lo quería desactivar, pero es un dilema el SNIP, porque te evita corrupción, pero también te frena el gasto. Entonces hay un dilema ahí, o sea, o gasto mucho, pero entra la corrupción. Claro. ¿no? Por ello es que, digamos, es un dilema. Pero el CEPLAN, por ejemplo, es un centro de planeamiento estratégico que está desactivado, desconectado y no tenemos un norte. O mejor dicho, está activado, pero creo que no le hace mucho caso, ¿no? Tiene poco presupuesto y al final termina en charlas y nunca se ejecutan. Los planeamientos estratégicos de todas las instituciones no están coordinadas con CEPLAN. Entonces, al final, no tenemos un norte que sí lo tiene Chile. Chile lo tiene claro en educación, en salud, en infraestructura, hasta Ecuador. El per cap, la densidad de carreteras de Ecuador es más alta que la de Perú. Bueno, en términos comparativos. En términos comparativos, porque Ecuador es más pequeño, pero tienen más carreteras por habitante que nosotros. Porque eso pues implica... A veces normalmente eso supone gobiernos un poquito más duros, quizás menos democráticos, pero más efectistas, ¿no es cierto? Esa es la verdad. En el Perú también ha sucedido eso con Fujimori, sucedió con Odría, sucedió en otro tipo de experiencias. Pero y otra reflexión que quería pedirte, Jorge, es este último mapa de la pobreza que ha sacado el IPE, el Instituto de Perú de Economía. De Perú de Economía. Interesante porque revela justamente parte de lo que estamos conversando. Aquellas regiones que han sabido aprovechar virtuosamente la etapa de crecimiento de precios de los commodities en educación, en salud, en otro tipo de indicadores, digamos, de mayor rentabilidad social. ¿Crees que eso se puede revertir? ¿Crees que, o más bien que las elecciones del octubre de este año representan un riesgo más bien para ese entendimiento del crecimiento? Bueno, ahora último sí, justo estaban discutiendo con el INEI también, están sacando las cifras de pobreza, no hay una discusión en ello. En realidad tenemos bastante, da un poco de pena porque hemos invertido mucho en programas sociales, pero al final no se han plasmado, ¿no? Más en asistencialismo que en programas sociales, ¿no? De inversión social, dirías tú. Sí, en asistencialismo, pero como que lo acostumbras, ¿no? Le das el pescado, pero no le enseñas a pescar. A la gente. Y eso eso es un gasto que se han convertido ya en permanente. O cuando lo suben los sueldos a la policía o al sector público, eso es un gasto permanente, pero estamos viviendo de un... Como contrapartida la sociedad no recupera nada. La contrapartida es temporal. Entonces los ingresos temporales están financiando algo permanente. En el futuro sí puede representar un forado, ¿no? Así es. Entonces eso es lo que en realidad... Si no está atado a metas, a logro de objetivos, ¿no es cierto?, a indicadores de mejora, de satisfacción de los servicios públicos. Así es. Jorge, muy interesantes tus apreciaciones y vamos a ver entonces cómo nos viene con este inicio del tapering ya iniciado, que va a ser de manera progresiva y sobre todo en lo que va a significar el manejo de tasas de interés a nivel internacional en cuanto al costo del financiamiento y, por cierto, en el mercado local en cuanto al manejo del tipo de cambio, donde el Banco Central debe tener un papel crucial. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias. Te esperamos más adelante para conversar de otros temas. Encantado. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.